Buenos días. Buenos días, Iglesia de Bethesda. Buenos días allá en sus casas. Y todos los hermanos que nos miran a través del internet, buenos días aquí. También estoy muy gustoso de estar nuevamente aquí en esta iglesia y de poderles compartir la palabra de Dios en estos momentos. Vamos a tener una palabra de oración. Quien quiera acompañarme para pedir al Espíritu Santo que nos acompañe. Querido Padre Celestial, estamos delante de usted ahora, Señor, para pedirle, Señor, la unción de su Santo Espíritu. Queremos pedirle, Señor, sea derramado en todos nosotros para que podamos comprender su palabra hoy en este día. Denos el entendimiento y la sabiduría que nos necesitamos, Señor, para ayudarnos, Señor, a no solamente a seguir adelante, sino a terminar nuestro tiempo en este mundo. Se lo pedimos todo en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. El día de hoy tenemos un tema muy importante, mis hermanos. Un tema que tiene que ver con los tiempos. Es necesario que nosotros sepamos los tiempos que se nos van a venir, los tiempos que están destinados para los últimos tiempos. Es necesario que nosotros sepamos en qué tiempo es donde nos encontramos y qué tiempo va a continuar después de este y los que siguen. Dice la palabra de Dios: así que arrepentíos, convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Y Él envía a Jesucristo, que fue antes predicado, a quien ciertamente es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de todos sus santos profetas que han sido desde el principio del mundo. En este tema vamos a tener muchísima información y voy a tratar de ir lo más rápido para que no nos coma el tiempo. Así que aquellos que deseen anotar todas las citas, pues tendrán que ser muy hábiles. Y de todas maneras, si desean que les compartamos estas citas al final, estoy a sus órdenes. Al final del tema podemos dárselas. Vamos entonces a empezar. Tenemos una cita bíblica de Job, en donde Job afirma algo importante que cada uno de nosotros debemos tener. Él dice: Él, en cambio, conoce mis caminos. Si me pusiera a prueba, saldría yo puro como el oro. Job 23:10. Dice él y afirma que él, si fuera puesto a prueba, saldría limpio, saldría él de una forma afirmado en la fe. Entonces, para nosotros como cristianos debemos de tener la misma firmeza que Job tuvo delante de Dios. ¿Sí? Estos son los eventos que vamos a tener hoy. Los 7 eventos finales. Número 1, el zarandeo. Número 2, la lluvia tardía. Número 3, el fuerte pregón. Número 4, el sellamiento. Número 5, el cierre de la puerta de gracia. Número 6, las 7 plagas postreras. Y número 7, la venida de nuestro Señor. Asimismo, estos eventos finales, sí, el significado de cada uno, ahí lo tenemos. Número 1, el zarandeo significa que es la separación entre los fieles y los infieles, ¿sí?
esta separación es la que se está realizando en estos momentos. Estamos nosotros en el evento número 1, ¿sí? De ahí va a seguir la lluvia tardía, que esto significa el derramamiento del Espíritu Santo. A este le sigue el evento del fuerte pregón, y que esto es el último llamado a la evangelización del mundo con la ayuda del Espíritu Santo. El evento número 4, que le sigue al fuerte pregón, es el sellamiento, ¿sí? O la terminación del sellamiento, porque debemos nosotros comprender que el sellamiento ya se está haciendo, pero la terminación, hay un tiempo en donde se termina de sellar, y este tiempo es después de que se da el fuerte pregón, ¿sí? Después del sellamiento, y ya que el pueblo de Dios ha estado sellado, entonces viene un evento que se llama el cierre de la puerta de la gracia. Allí el Señor retira su gracia hacia toda la humanidad, hacia toda su creación. Y es allí donde el mundo se encuentra ya solo, sin Cristo como abogado y sin Espíritu que nos convenza. Al cerrar la puerta de la gracia, ahora el derramamiento de las 7 plagas postreras. Allí es derramada la ira de Dios, ¿sí?, sobre este mundo. Y por último, la segunda venida de Cristo. Esto sucede al final de la 7ª plaga. Empezamos. El evento número 1, que es el zarandeo, ¿sí? Allí tenemos una cita en la palabra de Dios. Mateo capítulo 13, versículo 30, dice allí claramente: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Sí? Estas palabras son del Señor Jesús, dándonos a entender que hay un tiempo para cegar. Hoy están creciendo juntamente dentro de la iglesia tanto el trigo como la cizaña. Hay cristianos fieles, pero también hay cristianos infieles. En otros eventos, en otros momentos yo les he compartido otros temas en donde tiene que ver con aquellos cristianos que profesan la palabra de Dios, a diferencia de otros que tienen la fe de Jesús. Los que profesan son aquellos que exteriorizan la fe, que solamente en apariencia se ve. Pero hay otros que viven la fe, que viven y caminan de la mano con Cristo todos los días, no solamente el sábado, sino todos los días de la semana, todos los días de los meses y todos los días del año. ¿Sí? La experiencia con Cristo es con aquellos que dicen tener la fe de Jesús. Eventos de los últimos días, tenemos ahí en el capítulo 12 una palabra de la hermana Joy que dice, ella dice:
Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto y se me mostró que lo motivaría el directo testimonio que exige el consejero fiel a la iglesia de la Odisea. Tendrá este consejo efecto en el corazón de quien lo reciba y le inducirá a ensalzar la norma y expresar claramente la verdad. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él. Esto es lo que causará el zarandeo. La palabra de Dios es la que va a tocar los corazones, pero unos la van a rechazar claramente. Aquellos que no están firmes en la fe, se apartarán. Dirán, eso es mentira. Me siento atacado. No creo que Dios sea así. Entonces, esto es lo que va a producir la separación. Vuelvo a repetir lo que dije en un principio. La separación ya se está haciendo. El zarandeo ya comenzó. ¿Sí? La Biblia nos dice en Amós capítulo 9, versículo 9, dice allí, el Señor, daré la orden de zarandear al pueblo de Israel entre todas las naciones como se zarandea la arena en la criba, sin que caiga a tierra ni una sola piedra. Eventos de los últimos días, en el capítulo 12 dice también, ser miembro de la iglesia, fíjense ustedes aquí lo que dice la hermana Huay, ser miembro de iglesia no garantiza la salvación. Es una solemne declaración la que hago a la iglesia, de que ni uno de cada 20 de aquellos cuyos están registrados en los libros de la iglesia, se haya preparado para terminar su historia terrenal. ¿Cómo ven? Dice aquí que ni uno de cada 20. Aquellos que han tenido oportunidades de oír y recibir la verdad y que se han unido a la iglesia adventista del séptimo día, hoy llamándose el pueblo de Dios que guarda los mandamientos y que sin embargo no poseen más vitalidad ni consagración a Dios que las iglesias nominales. Estos recibirán las plagas de Dios tan ciertamente como las iglesias que se oponen a la ley divina. Esta declaración es fuerte. Y deberíamos nosotros analizar estas palabras porque nosotros ya estamos en los tiempos finales. Los eventos para la segunda venida de nuestro Señor ya comenzó. Mateo 24, que es un capítulo que tomamos nosotros los predicadores y estudiadores de la palabra, ha sido un capítulo que nos marca cronológicamente lo que va a acontecer. Y nosotros estamos ahorita ubicados en ellos. Y nosotros debemos apresurarnos. Aquellos que no hemos aún tomado ciertas decisiones para afianzarnos en la fe, deberíamos ya, ¿sí?, hacer un pacto con el Señor y acercarnos a Él de la forma como Él lo pide. Lucas capítulo 22, los versos 31 al 34, allí hay una fuerte declaración, un ejemplo que da sobre Pedro.
Pedro allí, él afirmaba tener fe, afirmaba estar con el Señor, ¿sí? Afirmaba que cuando ocurriera que a Jesús lo llevaran preso, él estaría con él. Él lo acompañaría. Y sin embargo, Jesús le estaba diciendo que se iba a apartar, que lo iba a negar. Y sucedió. Hoy, muchos ya han estado tomando decisiones. ¿Sí? Esas decisiones han apartado claramente al pueblo de Dios. ¿Sí? Después de la pandemia, muchos regresaron a la iglesia, pero otros tantos no regresaron. ¿Sí? Entonces, allí claramente muchos tomaron su decisión, ¿no? Eventos de los últimos días, en el capítulo 12, hablando de esto del zarandeo, el primer evento, dice allí, la paja será separada del trigo. En la iglesia ocurrirán divisiones. Se formarán dos grupos. El trigo y la cizaña crecerán juntos hasta el momento de la cosecha. Dice la hermana, la historia de la rebelión de Datán y Abirán se está repitiendo y se repetirá hasta el fin del tiempo. ¿Quiénes estarán del lado del Señor? ¿Quiénes serán engañados y a su vez se convertirán en engañadores? El Señor viene pronto. En cada iglesia debe haber un proceso de purificación y zarandeo, porque entre nosotros hay hombres impíos que no aman la verdad ni honran a Dios. Mateo capítulo 25, el verso 30, dice allí, 31, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará a unos y a otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y a las cabritas a su izquierda. Verso 34. Entonces dirá el rey a los que están a su derecha, vengan ustedes a quien mi Padre ha bendecido, reciban su herencia. El reino preparado para ustedes desde la creación de este mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Él da todas estas cosas para que entiendan el cristiano sus deberes hacia con el prójimo. Ellos no lo comprenden y le preguntan al Señor en el verso 38, Señor, ¿cuándo te vimos forastero y te dimos alojamiento o necesitaste ropa y te vestimos? ¿Cuándo fue eso que te vimos enfermo o en la cárcel y no te visitamos? Y él responde, a su vez, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún el más pequeño, lo hicieron por mí.
La obligación de cada uno de nosotros es esta. Si nosotros estamos en un momento de confort, en donde nosotros no ha habido preocupación por estas cuestiones, debemos nosotros analizarlas y ponernos a trabajar en ellas. Porque si usted hoy no ha mostrado algo de lo que se menciona aquí para con su prójimo, tenga usted por seguro que no heredará el reino de los cielos. Porque en el verso 41 el Señor mismo lo dice. Dirá a los que estén a su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Hoy es el momento en que los que decimos estar de la mano con Cristo, vayamos con aquellos necesitados. Y no es solamente de hablar la palabra de Dios y de orar por ellos, sino de velar por todas sus necesidades. Hoy, cada uno de ustedes, y de ustedes que me ven allá en casita, es de visitar a aquellos que en verdad lo necesitan. Visitar los hospitales. ¿Cuántos visitamos hoy los hospitales? O las cárceles. ¿Alguien se ha levantado y decir: voy a ir a ver a los de la cárcel? Pensamos que ellos son gente mala y que no necesitan de Dios. Pero déjenme decirles que ellos son los que más necesitan. Hay muchos en la ciudad que han salido de los países, mucho inmigrante que ha venido hoy. Los tenemos aquí, en la ciudad. Y nos los topamos en todo momento. Pero hay muchos que les dan incluso la vuelta. No hay un desprendimiento de una moneda. O de decirles: que Dios te bendiga, el Señor te ayude. Hoy, el cristiano que se dice cristiano no está demostrando la fidelidad que Dios está exigiendo de nosotros. Y es allí donde, por causa de nuestro orgullo, por causa de esa personalidad de la cual no nos hemos arrancado, es por causa de esta personalidad que no vamos a heredar el reino de los cielos. Porque el Espíritu de Dios aún no nos ha sacudido, aún no nos ha emblandecido. Aún no hemos visto nuestro pecado en nosotros. Y eso es grave. La palabra de la hermana White dice allí mismo en el capítulo 12, dice: el zarandeo de Dios avienta multitudes como ovejas secas. Pronto los hijos de Dios serán probados por intensas pruebas, y muchos de aquellos que ahora
que ahora parecen ser sinceros y fieles, resultarán ser vil metal. Cuando la religión de Cristo sea más despreciada, cuando su ley sea más menoscabada, entonces deberá ser más ardiente nuestro celo y nuestro valor y firmeza más inquebrantable. Lucas capítulo 16, versículo 10 al 13 dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más fiel, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fiel, ¿a quién confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fiel, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No puedes servir a dos dioses, a Dios y a la riqueza. No puedes. Amén. Otra de las situaciones que estamos nosotros hoy viviendo, hoy en nuestros días, y que es claro, las falsas doctrinas. Aquí mismo, en el capítulo 12 de Eventos de los Últimos Días, dice aquí, nos previene acerca de esto. Cuando viene el zarandeo, por la introducción de falsas teorías, estos lectores superficiales, que no están anclados en ningún lugar, son como la arena movediza. ¿A qué creen que le llama la hermana White lectores superficiales? ¿Saben ustedes qué es aquellos que no se interesan en la palabra de Dios? Aquellos que solamente abren la palabra de Dios el sábado, y eso, muchos no traen ni siquiera la Biblia en sábado. Entonces, esos son los lectores superficiales. Y se dicen ser cristianos. Muchos de los hermanos hoy no solamente recibieron el bautismo, dicen son fieles, pero hoy muchos no traen ni siquiera el libro preciado. Y ahí, esto es aquellos lectores superficiales, aquellos que está diciendo aquí. Dice que cuando viene el zarandeo por la introducción de falsas teorías, estos lectores superficiales que no se preocupan en la palabra de Dios son anclados como arena movediza. Son jalados por estas falsas teorías. Y es verdad. La iglesia hoy está siendo bombardeada por muchos militantes que están dentro y que otros que están que siempre han estado. No voy a mencionar doctrinas, pero están aquí en las iglesias, en todas las iglesias. Y entonces ellos buscan el momento para dar su doctrina, y aquellos que superficialmente conocen la palabra de Dios quedan como hechizados. Y es lo que está diciendo aquí. Quedan hechizados y dicen, no, sí, hermano, usted tiene la razón. Y ellos, que para eso están aquí, los jalan. Y los separan de sus hermanos que estuvieron toda la vida con ellos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos hermanos nunca se han preocupado por encontrar la verdad en la palabra de Dios. Porque si nos preocupáramos cada uno en la verdad que está aquí, veríamos claramente esas máscaras con las que ellos están cubiertos y que nos están
engañando a los cristianos de nuestra iglesia. El evento siguiente, después de este, cuando ya están separados los fieles de los infieles, cuando ya hay dos grupos, entonces es allí donde el Señor decide mandar el segundo evento. El segundo evento es la lluvia tardía. ¿Qué es la lluvia tardía? Es el derramamiento del Espíritu Santo. Pero lo interesante es lo que vamos a ver. ¿En quién cae la lluvia tardía? En los que están inscritos en los libros de la iglesia. No. Dice la palabra de Dios en Zacarías 10:1. Pedid lluvia al Señor y en el tiempo de la lluvia tardía, al Señor que hace los nubarrones, Él les dará aguaceros y hierba en el campo a cada uno. Dice en este libro Dios nos cuida, dice ahí, no todos los miembros de la iglesia están cultivando la piedad personal, y eso es cierto. Por lo tanto, no comprenden su responsabilidad personal. No comprenden que es su privilegio y su deber alcanzar la alta norma de la perfección cristiana. Estamos esperando la lluvia tardía, aguardando confiadamente un día mejor en que la iglesia ha de ser dotada con el poder de lo alto y habilitada así para la obra, dice la hermana Juárez, se pregunta. Dice, la lluvia tardía nunca refrigerará y vigorizará a los indolentes que no usen las facultades que Dios nos ha concedido. Levítico capítulo 26 versículo 4 dice allí, yo os daré lluvias en su tiempo, de manera que la tierra dará sus productos, dará sus productos, y los árboles del campo, ¿qué? ¿Pero de qué nos está hablando aquí? ¿Quiénes son los árboles? Los árboles somos nosotros. Y esta es una profecía del cual dice que los árboles del campo darán su fruto en su tiempo. Pero sigamos adelante, sigue aquí. La hermana Huay escribe aquí, la agricultura requiere esfuerzos personales, ¿cierto o no? Aquellos que saben sembrar, dice aquí, la agricultura requiere esfuerzos personales. Hay que arar primero, ¿y qué? Y arar cruzado después, ¿sí? Hay que disponer de implementos y maquinarias. Y la pericia humana, ¿qué? Los tiene que usar, ¿sí o no? Pero dice aquí, hay que sembrar la semilla a su debido tiempo. Hay que tener en cuenta las leyes que controlan el tiempo de sembrar y cosechar. Pues de lo contrario, ¿qué? No habrá cosecha. Se necesita lluvia temprana y tardía. Somos colaboradores de Dios. Lo que aquí nos está diciendo es que muchos están dejando pasar el tiempo que es de sembrar. ¿Sí? El tiempo de arar la tierra también lo están dejando pasar. Porque muchos están en su zona de confort. No hay un despierte a la realidad de estos eventos. No han sido realmente calentados de forma tal
que sientan que los eventos ya nos están comiendo, se están acercando de tal forma que ya no habrá forma de que nosotros podamos decir, quiero avanzar, ¿sí? Dice la palabra de Dios ahí en Isaías capítulo 30, 23, entonces Jehová dará lluvia para la semilla que sembrarás en la tierra. Pregunto, ¿qué semilla hemos sembrado hoy? ¿Qué semilla has sembrado, hermano o hermana, hoy? Para que con el poder del Espíritu, esa semilla que sembraste pueda brotar, pueda dar fruto. ¿Qué semilla? Por lo menos tienes 10 semillas. Podemos decir que en tu calle donde vives, 10 semillas ya sembraste. Pregunto, ¿10? No. ¿5? Bueno. ¿No? ¿3? Necesitamos comprender que el tiempo de arar la tierra se nos está pasando. Tenemos que arar la tierra y colocar la semilla para que entonces pueda venir la lluvia y pueda brotar la semilla que has tú hecho. Porque dice aquí, ¿somos colaboradores de Dios? ¿Sí o no? Sigue diciendo aquí, en este libro hermoso, para nosotros las bendiciones recibidas bajo la lluvia temprana son necesarias hasta el fin. Sin embargo, ellas solas no serán suficientes. Por otra parte, mientras apreciamos la bendición de esta lluvia, no debemos perder de vista el hecho de que sin la lluvia tardía se llene las espigas y madure el grano. La cosecha no estará lista para la hoz y el trabajo del sembrador habrá sido ¿qué? En vano. Esta cita de Joel es una profecía que se les dio al pueblo de Dios. Dice, hijos de Sión, regocijaos y alegraos en el Señor vuestro Dios, porque Él os ha dado la lluvia temprana para vuestra vindicación, claro, ¿sí? Y ha hecho descender para vosotros la lluvia temprana y la lluvia tardía, como en el principio. Después de que el Espíritu de Dios ha sido derramado, entonces viene el otro evento, el fuerte pregón. Y es aquí donde nos vamos a dar cuenta en quién cae. ¿En quién cae el Espíritu de Dios? Esa lluvia tardía que tanto hemos anhelado, que tanto hemos estado esperando. ¿En quién cae? Yo dije hace rato, cae en los que están registrados en los libros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Cae en todos. Dice, después de este evento, el fuerte pregón, es el tercer evento final. Y dice aquí, Deuteronomio capítulo 32, versículo 2, dice, que caiga mi enseñanza, dice el Señor, como lluvia, y desciendan mis palabras como rocío, como aguacero sobre el pasto nuevo, la lluvia abundante sobre plantas tiernas. Ese es el deseo del Señor. ¿Sí? Esta cita de la hermana White dice, cuando las iglesias lleguen a ser cuerpos vivos y activos, el Espíritu Santo será enviado en respuesta a su pedido sincero. Entonces la verdad de la palabra de Dios será considerada nuevamente como interés y explorada, como si fuera una revelación directa de los atrios celestiales.
cada declaración de la inspiración con respecto a Cristo se apoderará de lo íntimo de cada creyente que lo ama. Cesarán la envidia, los celos y las suspicacias. La Biblia será considerada nuevamente como una carta constitucional del cielo. Isaías capítulo 12, versículo 4 dice: en aquel día se dirá, alaben al Señor, invoquen su nombre, den a conocer entre los pueblos sus obras, proclamen la grandeza de su nombre. Cuando realmente estemos en el evento de proclamar la palabra de Dios, de salir, estas palabras se van a consumar. Dice aquí: en aquel día se dirá, alaben al Señor, invoquen su nombre, pueblos todos, den a conocer entre los pueblos sus obras y proclamen la grandeza del nombre de Dios. La pluma inspirada dice aquí, sigue diciendo: su estudio absorberá la mente y sus verdades serán un festín para el creyente. Las promesas de Dios ahora repetidas, que se están repitiendo una y otra vez, como si nuestro espíritu nunca hubiera sido gustado su amor, brillarán entonces sobre el altar del corazón y caerán como palabras ardientes de los labios de los mensajeros de Dios. Ante la gente suplicarán entonces con un fervor que no puede ser rechazado. Así las ventanas de los cielos se abrirán para dejar caer la lluvia tardía. Los seguidores de Cristo estarán unidos en amor. Y esta cita de Mateo 24, capítulo 24, entonces se va a cumplir cuando diga: y será predicado entonces el evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces, ¿qué? Vendrá el fin. La cita inspirada dice: cuando el mensaje del tercer ángel se transforme en el fuerte clamor, su proclamación será acompañada de gran poder y gloria. El rostro de los hijos de Dios, ¿qué? Resplandecerá como la luz del cielo. Muchos de los gobernantes son personas a quienes Satanás domina, pero hasta entre ellos Dios tiene a sus agentes. Unos pocos de los agentes de Dios tendrán poder para contrarrestar mucho mal. Así proseguirá la obra hasta el tercer mensaje se haya terminado su misión. Durante el fuerte pregón durante el fuerte pregón del tercer ángel, estos agentes tendrán oportunidad de recibir la verdad, y algunos de ellos se convertirán y soportarán con los santos el tiempo de angustia. Hermanos, es momento de que nosotros entendamos que estamos en tiempos en que ya no podemos estar nosotros cruzados de brazos, sentados, descansando. Muchos de nosotros hemos cumplido muchos años de la iglesia, dentro de la iglesia. Pero el Señor no nos llamó para estar sentados todo el tiempo. Él nos llamó para que, si nosotros fuimos llamados para ser salvos, no seamos egoístas, sino que llamemos a otros. ¿Sí o no? Yo me he dado cuenta que en cada hogar no todos son adventistas. En cada hogar cristiano adventista, no todos son adventistas. Son muy pocos los hogares que todos son adventistas. En la gran mayoría, el padre puede venir a la iglesia, pero la esposa no. Y los hijos tampoco. ¿Sí o no?
No todos. Yo veo hoy muchas hermanas solas, aquí en la iglesia, hermanos solos. Porque no todos son cristianos. Pero entonces, si no comprendemos para qué fuimos llamados, no entendemos cuál es nuestra misión, no vamos a comprender nada. ¿Sabe para qué fue llamado usted? Usted es un eslabón precioso para el Señor. Pero ese eslabón necesita otro eslabón que el Señor quiere alcanzar y por eso lo llamó, para poder alcanzar a estos otros eslabones. Que puede ser su hijo, su hija, su esposa, sus nietos, sus primos, sus tíos, no sé. Pero ese eslabón está en confort. Está alejado de los otros eslabones que quiere el Señor alcanzar. Este eslabón está viéndose a sí mismo brilloso y se está limpiando y está tratándose de pulir. Mientras no fue llamado este eslabón para estar viendo su propio brillo, sino para poder alcanzar a otros eslabones que están separados y que el Señor necesita cerrar la cadena. ¿Comprendimos? Dice aquí, el fuerte pregón, dice, cuando se levanta alguien de entre nosotros o de afuera, que siente este es un llamado. Cuando se levanta alguien de entre nosotros o de afuera, que siente la preocupación de proclamar un mensaje que declara que el pueblo de Dios forma parte de Babilonia y asevera que el fuerte pregón es un llamamiento a salir de ella, dice la hermana Huay, podéis saber que no proclama el mensaje de la verdad. No lo recibáis ni le digáis bienvenido, porque Dios no habla por medio de él, ni le dio mensaje alguno. Él corrió antes de ser enviado. ¿Sí? Entonces, ¿en quién cae el Espíritu Santo? ¿Quién recibe la lluvia tardía? ¿La iglesia? No. Los únicos que reciben la lluvia tardía son aquellos que han estado de la mano del Señor todo momento en estos momentos, que son fieles, que no están en zona de confort, que van y se quitan la ropa para dársela al necesitado y se quita el bocado para dárselo al necesitado, al hambriento, que va y le lleva el amor de Dios a un enfermo que está en una cama de hospital, que ora por él tratando de que el Espíritu lo toque y lo sane. La lluvia tardía es derramada en aquellos que se preocupan por aquellos que hicieron mal, que están ahorita privados de su libertad, pero que ese hermano está preocupado para que esa persona que hizo mal se arrepienta de su pecado y entregue su vida al Señor. La lluvia tardía cae en un grupo específico que Dios lo llama los 144,000.
nada más. Y ellos no solamente reciben el poder del Espíritu Santo y el derecho a proclamar el último mensaje, sino que ellos son los llamados a pertenecer en la gran ciudad, en la nueva ciudad, en la nueva Jerusalén. Ese grupo que está en Apocalipsis capítulo 7 y que Juan habla y lo ve de él, ese grupo es el que es derramado el Espíritu. Yo pregunto, ¿nos sentimos como ese grupo? ¿Me siento realmente uno de los 144,000? Porque si no es así, si no me siento como uno de los 144,000, es el momento. Todavía hay tiempo. Es el momento de buscar pertenecer a ese pueblo. Después de ese evento de proclamar, viene el cuarto evento, el sellamiento, que como ya les dije en un principio, el sellamiento ya se está haciendo, pero hay un tiempo en que se termina. Dice aquí Efesios capítulo 1, versículo 13, hablando del Señor Jesús. En Él también confiasteis vosotros, habiendo oído la palabra, ¿qué? La palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en quien también desde que creísteis fuisteis sellados ¿con qué? Con el espíritu de la promesa. Yo pregunto, todos los que estamos ahorita aquí en la iglesia de Bethesda, ¿son bautizados? Entonces han sido sellados por el Espíritu Santo. Pero la pregunta siguiente es la que divide quienes reciben el Espíritu Santo al final de la historia. Yo pregunté, ¿somos bautizados todos? Bien, amén. Según la palabra de Dios, hemos recibido el Espíritu Santo. Pero lo siguiente es lo que separa. ¿Quién de todos los que estamos y quienes nos miran allá en casita conservan diario el Espíritu Santo? Porque es allí. Porque algunos, el Espíritu puede estar ahorita aquí. Pero yo saliendo de aquí en sábado, no me gusta terminar en la tarde el sábado con el Señor. Me voy a mi casa y ya hago lo propio. ¿Cuántos hacemos eso? Entonces no estamos todos de la mano con el Señor. ¿Cuántos comenzamos el lunes y nos olvidamos de lo que ya fue el sábado y ya hago lo propio? Ya me dedico a mi televisión, a mi cine, a mi parque, a mis palabras. A veces hay cristianos que también se olvidan de eso. A palabras que no se deben de hablar. ¿Por qué? Porque el relacionamiento con el mundo los atrae y no se han podido desprender. Entonces el espíritu, ese hermano lo aleja. Puede estar hoy aquí, en cada uno de ustedes. Pero yo pregunté, ¿quiénes conservan el espíritu en todo momento? Los 144,000 lo tienen en todo momento, como lo tuvo Jesús.
en todo momento. Y dice la palabra de Dios que no pecó, porque estuvo el Espíritu de Dios en todo momento con él. ¿Quién de nosotros está con el Espíritu en todo momento? Para que sea llamado 144,000. Dice aquí, la pluma inspirada, en el comentario bíblico adventista tomo 7, pero aunque ya se levanta nación contra nación y reino contra reino hoy, no hay todavía conflagración general. Todavía los 4 vientos son retenidos hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Entonces, las potencias de la tierra ordenarán sus fuerzas para la última gran batalla. Precisamente, antes de que entremos en el tiempo de angustia, todos recibiremos el sello de Dios viviente. Entonces vi que los 4 ángeles dejaron de retener los 4 vientos, y vi hambre, pestilencia y espada. Nación se levantó contra nación, y el mundo entero entró en una confusión. Y entonces ahora se da la terminación del sellamiento. ¿Sí? La terminación del sellamiento es cuando se terminan de entrar todos los que tienen que entrar. En aquel tiempo en el que nosotros salimos a predicar la palabra de Dios, muchos se convencen y entran al arca, a la iglesia, aquí. Se convencen de su pecado y ellos reciben ahora el sello de Dios. ¿Sí? Dice aquí, Apocalipsis 7:4 dice, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. Dice aquí, primeros escritos, vi ángeles que iban y venían de uno a otro lado del cielo. Un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo, quedando sellados y numerados los santos. Vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos, dejó caer el incensario y alzando las manos exclamó en alta voz, consumado es. Estas mismas palabras es las que dirá el Señor cuando ya todos estén sellados, entonces ya no hay más nada que hacer y entonces el Señor dirá estas palabras, hecho está. Ya los que decidieron seguir, como dice la palabra, el que sea injusto todavía. Y el que sea justo, practique la justicia y consérvela. ¿Sí? El sellamiento del pueblo de Dios se llaman los 144,000. Ese grupo, dice aquí la hermana Huay, uno de los rasgos notables en la presentación de los 144,000 es que en sus bocas no fue hallada ¿qué? Mentira. El Señor ha dicho, bienaventurado el hombre en cuyo espíritu no hay engaño. Apocalipsis 14:5. Salmos 32:2 dice lo mismo. Ellos profesan ser hijos de Dios y son presentados como siguiendo al Cordero por donde quiera que va. Aparecen delante de nosotros como estando en pie sobre el monte de Sión, ceñidos para el servicio santo. Aquí hay un ejemplo de uno de los 144,000. Esteban. ¿Creen ustedes que Esteban es uno de los 144,000? Dice él, mas él lleno, ahí en Hechos capítulo 7, dice, mas él, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús en pie a la diestra de Dios y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos
y al Hijo del Hombre en pie a la diestra de Dios. Dice esta cita de la hermana White: vi que Satanás estaba trabajando para confundir, engañar y extraviar al pueblo de Dios. Ahora mismo, en el tiempo del sellamiento, vi que algunos no estaban asentados con firmeza en la verdad presente. Entonces vi que sus rodillas temblaban y sus pies resbalaban, porque no estaban, ¿qué? Afirmados en la verdad. Primera de Timoteo 4:1 dice aquí: pero el Espíritu Santo dice claramente, en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Ya está pasando? Muchos se están alejando, están dejando los lugares para aquellos que vendrán adoctrinados, ¿sí? Muchos están abandonando sus lugares, ¿sí? Dice aquí la palabra inspirada: Satanás está utilizando ahora, en este tiempo de sellamiento, todos sus ardíes para mantener alejados los pensamientos de los hijos de Dios de la verdad presente y hacerlos vacilar. Apocalipsis 3:11 dice: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno que tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Apocalipsis 14:1 dice: y miré, y he aquí el Cordero, y estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él, ¿qué? 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Y nos dice la hermana White: esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para hallarnos, ¿qué? Entre los 144,000. Únicamente los que reciban el sello del Dios vivo obtendrán el salvoconducto para entrar por las puertas perlinas de la santa ciudad. ¿Sí? Y nuestro quinto evento: el cierre de la puerta de gracia. Cuando Él abandona el santuario, las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra durante ese tiempo terrible. Los justos deben vivir, ¿qué? Sin intercesor a la vista del santo Dios. Nada refrena ya entonces a los malos, y Satanás domina por completo a los impenitentes empedernidos. La paciencia de Dios entonces ha concluido. Después que el padre de familia, esta cita ahí en Lucas, dice: después que el padre de familia se levantare y cerrare la puerta, y estando afuera comenzares a tocar la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos, Él responderá y dirá: no os conozco. ¿De dónde vienes? La crisis se aproxima, hermanos, gradualmente. ¿Sí? El sol brilla en el cielo siguiendo su derrotero acostumbrado, y los cielos aún declaran la gloria de Dios. Los hombres aún comen, beben, plantan y edifican, se casan y se dan en casamiento. Los comerciantes todavía venden y compran, dice aquí la hermana Juárez. Los hombres se incitan unos contra otros, contendiendo por el más puesto elevado. Los amadores de los placeres aún se colman de los teatros, las carreras de caballos y las casas de juego. ¿Todavía eso pasa? Y el cristiano todavía, hay muchos que todavía no se apartan de esto. Sí, o sea, todavía no se apartan, les gusta. Sí. No se han dado cuenta que dice la hermana, la crisis se está acercando. Esta cita
Todavía Cristo está llamando hoy a que nos arrepintamos, todavía está llamando a sus siervos. Dice Apocalipsis 3:20, dice aquí, he aquí yo estoy aún a la puerta, llamándote. Si alguno abre y oye mi voz, dice, yo entraré con él y me sentaré con él y cenaré con él, dice. Este periodo es un tiempo de gracia para los que todavía no han tenido la oportunidad de descubrir la verdad. Con ternura el Señor cuida de ellos. Su misericordioso corazón está sensibilizado y sus manos todavía están extendidas para salvar. Muchos de los que en estos días finales quieran escuchar la verdad para este tiempo, serán admitidos en el redil que los abrigará con seguridad. ¿Sí? Dice el Señor en Juan 10:9, yo soy la puerta. Él dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare, ese será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Sí? Después de esta cita, les voy a compartir esta otra cita, segunda de Pedro. Allí dice, por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Esa es una advertencia para nosotros. Si hacen estas cosas, no caerán jamás y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Sí? Y esto es para los jóvenes. Pero estos mismos jóvenes que profesan ser cristianos satisfacen los deseos del corazón carnal, siguiendo sus propias inclinaciones, y el tiempo de gracia que Dios les da para familiarizarse con las preciosas verdades de la Biblia es dedicado a la lectura de cuentos ficticios. Este hábito, una vez formado, ¿qué? Es difícil de vencer. Yo hoy veo muchas madres, o sea, no comprenden el peligro. Yo veo hoy muchas madres de la iglesia, no hablo del mundo, de la iglesia. El niño está llorando y para que se calle, ¿qué hace? ¿Qué le dan? El celular. ¿En serio? ¿Sí o no? No sé si lo han visto ustedes. Yo sí. No. Y le dan el celular. A ver, ten el celular. Y el niño, yo he visto muchos niños ya de 2 años que saben manejar el celular, poner su música. No sé, pero miren, así están. Pero ¿qué pasa cuando usted lo va a necesitar el celular y se lo quita? Exacto, eso es lo que está diciendo. O sea, ya es difícil vencer un hábito que ya... Daniel capítulo 12, entonces cuando esto termine, dice aquí, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hayan escritos en el libro. ¿Sí? Esta es la profecía para cuando en un momento dado se cierra la puerta de gracia. Entonces aquí se levanta Miguel desde su trono, que está él abogando y juzgando al mundo que está en el lugar santísimo. Se levanta Miguel y ahora se viste con sus ropas de gala para venir en poder y gloria. Dice esta cita de Dios nos cuida. El mundo ha rechazado su misericordia, ha despreciado su amor y pisoteado su ley. Los impíos han dejado concluir su tiempo de gracia.
El Espíritu de Dios, al que se opusieron obstinadamente, acabó por apartarse de ellos. Desamparados ya de la gracia divina, están entonces a merced de Satanás, el cual sumirá entonces a los habitantes de la tierra en gran tribulación final. Y ahora el sexto evento, las últimas plagas, y vamos a ir rápido viendo cada una de ellas. En Apocalipsis 15, del versículo 5 al 8, está la declaración de estas plagas. Y después de estas cosas miré, y aquí el templo del tabernáculo del testimonio fue abierto en el cielo, y salieron del templo 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino puro y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, el que vive por siempre jamás. En el templo se llenó ¿qué? De humo de la gloria de Dios y de su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que fuesen ¿qué? Consumadas las 7 plagas. ¿Saben ustedes la ira de Dios? ¿Qué significa? Para nosotros, la ira de Dios, la palabra ira puede ir llena de venganza, de odio, de enojo, de egoísmo, ¿verdad? Pero la ira de Dios no es como nosotros la concebimos. La ira de Dios es que Él no va a permitir que la maldad continúe. ¿Sí? La ira de Dios entonces cae en un tiempo en donde Él dice, ya no quiero que haya más maldad. Entonces, aquellos que han decidido continuar en la maldad, son aquellos que reciben estas plagas. Y cuando dice aquí que el templo se llena de humo, bueno, es que Jesucristo se retira. Hay una pregunta ahí, hermano. Las plagas no dice que caerán sobre los que tienen el sello de la bestia. Aquí vamos a ver. Aquí, mire. Primera plaga. Y oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramar las copas de la ira de Dios sobre la tierra. Y fue el primero y derramó la copa sobre la tierra. Y vino una pestilente y maligna úlcera sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. ¿En quién caen? ¿En quién cae esta primera plaga? Aquí está. La primera plaga cae en los que tienen la marca de la bestia. Y la primera plaga, sí, dice que es una grande úlcera. Son úlceras malignas que invaden todo el cuerpo. ¿Sí? Es un dolor, ¿sí? Intenso. Y solamente lo reciben este grupo. Quiero que comprendan que las plagas, cuando empiezan a caer, no son universales. Son por partes. Porque si cayera, si fueran universales, desde la primera sería destruido todo el mundo. Pero el Señor tiene a sus 7 ángeles para que sea derramado en partes, en cada sección primero. ¿Sí? Así es. Segunda plaga. Dice, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y éste se convirtió en sangre como de muerte y murió ¿qué? Todo ser viviente en el mar. El mar se va a convertir en sangre
una sangre coagulada y pestilente. Y aunque hoy hemos tenido todavía avistamientos de estas cosas, a veces hemos visto en algunos lugares esto, todavía no es el fin. Esto va a ser, dice que todo el mar se va a llenar de sangre, ¿sí? Aquí empieza, ahorita lo vamos a ver, aquí usted ahorita se va a dar cuenta en dónde entra el principio de dolores. El principio de dolores es para el pueblo de Dios, ¿sí? Porque tienen una prueba última, ¿sí? Y ahorita vamos a ver en dónde se suscita esto y por qué, ¿sí? Bien, esta plaga es para que mueran todo ser viviente del mar, ¿sí? Sabemos que muchos se abastecen de lo que el mar produce. Entonces aquí, esta plaga es para consumir todo y arrasar todo lo que hay en el mar y no haya más alimento del mar. ¿Sí? Porque no se puede tomar agua del mar porque es salada, entonces eso no, es para los animales, ¿ok? Entonces aquí hay una gran mortandad de animales, ¿sí? La tercera plaga dice aquí, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se tornaron estas en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, que eres y que eras y serás, porque has juzgado así, por cuanto ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, y tú les has dado de beber, pues lo merecen. Y oí, ¿qué? Otro que desde el altar decía, ciertamente Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos. Esta plaga cae en los ríos, en las lagunas y en toda el agua, ¿sí? Esta plaga es para todos aquellos que derramaron la sangre de los profetas y de aquellos evangelizadores, ¿sí?, que llevaron la palabra de Dios. Esta plaga es precisamente para recordarles a ese grupo lo que hicieron, para que beban la misma sangre que ellos mismos derramaron en su tiempo. ¿Sí? Pero el pueblo de Dios sí tendrá agua, podrá beber agua. El pueblo de Dios en este tiempo de las plagas sí puede gozar todavía de poder tomar poco de agua. ¿Por qué? Porque solamente las plagas caen en este pueblo impío, en aquellos que rechazaron la palabra de Dios, en aquellos infieles que no dejaron el adoctrinamiento mundano. ¿Sí? Dice aquí, conflicto de los siglos, al condenar a muerte al pueblo de Dios, los que lo hicieron son tan culpables de su sangre como si la hubiesen derramado con sus propias manos. Estas primeras plagas enfurecieron a los malvados contra los justos, pues los primeros pensaron que habían atraído los juicios de Dios sobre ellos y que si podían raerlos de la tierra, las plagas se detendrían. Entonces, ¿qué dice aquí? Se promulgó un decreto para matar a los santos, lo cual los hizo clamar día y noche por el libramiento. Es aquí donde se hace la promulgación de un decreto. Estos hombres que quedan aún malos en la tierra, que están viendo
que están cayendo sobre ellos, que las están sintiendo, estos mismos empiezan a señalar al pueblo de Dios. Y dicen, por ellos están cayendo estas cosas. Hay que raerlos, hay que exterminarlos. Y es ahí donde se juntan para promulgar un decreto. Es decir, para matarlos a todos. Denos el derecho de matar. Y es aquí donde comienza ese tiempo de angustia del cual nuestra hermana nos preguntó. ¿Sí? Aquí empieza un tiempo de angustia. ¿Sí? Dice aquí la cuarta plaga, continúan las plagas. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol ahora, y le fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene potestad sobre estas plagas. Pero dice algo muy importante, dice, y no se arrepintieron, ¿qué? De sus pecados. O sea, no se arrepintió todavía. Estaba esta plaga dando el sol, quemando a una gran parte de este planeta, y ni aún se arrepintieron. ¿Sí? Dice esta cita, el campo fue destruido enlutándose la tierra, porque se perdió la mies del campo, secáronse todos los árboles del campo, por lo cual se secó el gozo de los hijos de los hombres, el grano se pudrió debajo de sus terrones, los basamentos fueron asolados. ¿Cuánto gimieron las bestias? ¿Cuánto hurbados anduvieron los hatos de los bueyes? Porque no tuvieron pastos, se secaron los arroyos de las aguas, y el fuego consumió las praderas del desierto. Y los cantores del templo aullaron en aquel día, dice el Señor Jehová. Muchos serán los cuerpos muertos, en todo lugar echados serán silencio. ¿Sí? Hasta aquí, hermanos, las primeras 4 plagas están enfocadas en el hombre y en la naturaleza. Pero a partir de la 5ª plaga, ¿sí?, está enfocada en un factor específico. Esta 5ª plaga es derramada sobre un grupo específico, ¿sí? Y dice el texto de Apocalipsis 16, versículo 10, y el 5º ángel derramó su copa sobre la silla de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y se mordían sus lenguas de dolor, y blasfemaron contra el Dios del cielo por causa de sus dolores y por sus plagas, y no se arrepintieron de sus obras. Esta plaga que cae es local, y es solamente para este trono que Satanás liderea. ¿Sí? El grupo que liderea y que ha sido la causa de que todos los habitantes de la tierra se puedan perder, y que ha sido usado por centenares de años, no solamente para apartarlos de Dios, sino también para matar a los siervos de Dios. Que la Biblia menciona la gran ramera. ¿Sí? Aquella que se ha codiado con los reyes de la tierra. A ellos les vendrá ahora estas grandes úlceras, dice, ¿sí?, en sus bocas. Y aunque también esto es literal, también es espiritual, porque habrá tinieblas espirituales, el cual cegará las mentes todavía de ellos. Por eso dice que ellos blasfeman contra Dios, porque las tinieblas son cubiertas, como dice el texto. Es espiritual, no nomás es literal, ¿sí? Estas plagas, hermanos, aunque Apocalipsis es un
es un libro de símbolos. Las plagas son literales. ¿Sí? En esta quinta plaga, el decreto se aprueba. Y dice aquí, Conflicto de los Siglos, capítulo 693, dice: multitudes de hombres perversos, profiriendo gritos ya de triunfo, porque ya el decreto ya se dio, burlas e imprecaciones están a punto de arrojarte sobre su presa, o sea, sobre el pueblo de Dios. Dice, cuando de pronto densas nubes, más sombríos que la oscuridad de la noche, caen sobre la tierra. Ellos ya están a punto de arrojarse sobre el pueblo de Dios, y entonces se apaga toda luz, toda estrella que se encuentra en el firmamento. Toda la luz se apaga, y entonces la gente cuando se va la luz en sus casas, ¿a poco sigue dando pasos? Se frenan. Esto es lo que va a pasar. Por eso dice allí que el Señor apaga todo para detener a estos que están a punto de matar al pueblo de Dios. Aquí viene la liberación del pueblo. Dice, luego, en ese momento, un arco iris que refleja la gloria del trono de Dios se extiende de un lado al otro del cielo para envolver a todos los grupos en oración. Las multitudes encolerizadas se sienten contenidas en el acto y sus gritos de burla expiran en sus labios. Y ahora viene la sexta plaga. En la sexta plaga dice Apocalipsis 16, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de éste se secó, para que fuese preparado el camino de los reyes de Oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, porque son espíritus de demonios, haciendo milagros que van a los reyes de la tierra y a todo el mundo para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los congregó en el lugar que en hebreos es llamado Armagedón. Dice la palabra inspirada, los espíritus de demonios irán en busca de los reyes de la tierra y por todo el mundo para aprisionar a los hombres con engaños e inducirles a que se unan a Satanás en su última lucha contra el gobierno de Dios. ¿Quiénes son estos espíritus inmundos a manera de ranas? Estos espíritus inmundos a manera de rana, rana significa inmundicia. ¿Sí? Estos son, hermanos, estos espíritus es el poder papal, el protestantismo apóstata y el espiritismo. Estos 3 poderes se unen en esta plaga para todavía reunir a todos los que quedan vivos para la gran batalla, dice aquí. Pero esta batalla, hermanos, no es una batalla local en donde se vaya a realizar en un lugar específico. Una batalla en donde todavía agarren armas y entonces haya la tercera guerra mundial. Esto no es así. La batalla del Armagedón es la última lucha espiritual en donde se enfrentan el poder que existe en el pueblo de Dios, ¿sí? Y estos poderes. Todavía en esos momentos hay poder espiritual
para luchar contra estos espíritus inmundos que tratan de matar, de seducir al pueblo de Dios. ¿Sí? En la séptima plaga tenemos ahora que dice el ángel: y el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo: hecho está. Hubo voces y relámpagos y truenos, y hubo un gran temblor, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue partida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó el cielo sobre los hombres, y un grande granizo como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron a Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue ¿qué? Muy grande, dice aquí. Toda la tierra se alborota, dice el conflicto de los siglos, capítulo 6, 95. Toda la tierra se alborota e hincha como las olas del mar, su superficie se raja, sus mismos fundamentos parecen ceder y hunden cordilleras, desaparecen islas habitadas, los puertos marítimos que se volvieron como Sodoma por su corrupción son tragados por las enfurecidas olas. Las más soberbias ciudades de la tierra son arrastradas, los palacios suntuosos en que los magnates han malgastado sus riquezas en provecho de su gloria personal, caen en ruinas ante su vista. Los muros de las cárceles se parten de arriba abajo, y son libertados los hijos de Dios que habían sido apresados por su fe. Esta plaga destructora dice que dividirá la tierra en 3 partes. Caerá un granizo de un talento. En esta imagen vemos un granizo, porque ya hemos visto que ha caído en diferentes zonas granizos grandes, ¿verdad? Esto fue en Japón. Cayó un granizo así de ese tamaño. Pero ese granizo no pesa lo de un talento. Ese granizo pesa por más, yo creo que 2 kilos, ¿no? Por más, 1 kilo, 1,5 kilos pesará ese hielo. Pero un talento es de aproximadamente 34 kilos. ¿Se imaginan lo que es un hielo de 34 kilos? Pero ahora es granizo, o sea, van a caer millones de estos. No va a ser uno. Imagínense nomás lo terrible. Así es. Y en este evento final, en esta copa, cuando ya se derrama, entonces esta copa, allí, después de esto, viene el 7º evento, que es el segundo regreso de nuestro Señor. Allí, 1 Tesalonicenses 4:16 dice que los muertos en Cristo son resucitados. 1 Corintios 15:52 dice que seremos todos transformados. ¿Verdad? Hermanos, esto es lo que tenemos hoy. Esto es los eventos finales que Dios nos está dando a conocer para que nosotros hoy nos alistemos. No durmamos. Sigamos adelante. Y por favor, hermanos, trate de cuidar su corona que hoy el Señor le tiene reservada. Que el Señor les bendiga a todos.